Ahí va. Que dices, yo me había quedado en 4. Muy Sí, no, bien. ya vamos para 7 personas aquí en sala. Ujú. Ah, muy Vamos. bien. Muy bien, muy bien. Poquito a poquito se van a ir integrando. Perfecto. Muy bien. Pues bienvenidas las personas que acaban de ingresar. Son exactamente las 4:57. Me parece prudente dar los minutos para cumplir con el horario anunciado. Y bueno, estaremos al pendiente para ver cuántas personas están ya en la sala y en caso de ser necesario, pues les solicitaría por ahí flexibilidad para dar un tiempo a la gente que está por conectarse. ¿Les parece? Bueno, vemos entonces. ¿Y usted está en nuevo cargo, maestra Yolanda? Pues de alguna forma sí, mientras está lo de la contingencia y sin dejar los otros que ya tenía, se Ajá. sumó este otro y una vez que ya termine la contingencia, pues vamos a ver cómo quedamos con ¿Cómo esto de la voy a línea. estar? Es personal que igual ya estaba en la línea de intervención en crisis de acá de con nosotros de Salme, pero el proyecto lo impulsa más bien el gobierno del estado en conjunto con el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Ya estamos en una nueva área física, trabajando precisamente con esto, con una línea que marcó el gobernador del estado. Y por ahí andamos y ahorita estoy como supervisora general de esta línea. Perfecto, perfecto. Híjole, pues una gran responsabilidad por lo que Sí, voy viendo. claro, Ah, sí, bueno, claro. las conversaciones que estuvimos manteniendo previo a esto, Ajá, me queda claro que anda corriendo. Eh, sí, Quizá por ahí me acuerdo que tenía un programa de salud mental en radio. ajá, sí. ¿Continúa ese proyecto? No, fíjate que el proyecto ya no continuó, sí, ya no continuó desafortunadamente por situaciones ya de cuestiones de la misma radiodifusora. Pero pues igual seguimos teniendo actividad con entrevistas en otros medios de comunicación, con lo de la página de Facebook del instituto que se llama Salme, así la pueden ubicar como Salme con letras mayúsculas, y ahí se va subiendo información, se van subiendo videos pequeños sobre las situaciones que vamos viviendo en lo cotidiano. Entonces ahí es como Okay. nos vamos moviendo. Le pregunto porque traíamos por acá en Colima la inquietud de buscar un Ajá. espacio. Ya Ah, muy bien. había, la Universidad de Colima estuvo impulsando un proyecto durante muchos años, Ajá. eh, una eh, en la estación universitaria obviamente tenían un canal, un programa, esa es la palabra, un Ok. programa de Ajá. salud mental y bueno, fue muy popular, estuvo algunos años por ahí activo y bueno, pues también Colima es pequeño y las radiofusoras también son Ujú. contaditas. Cuando nace la radio universitaria, pues sí se vuelve como un tema novedoso. Entonces, por ahí Ujú. nosotros estábamos buscando en conjunto colegio asociación ver la posibilidad de abrir un espacio de esta naturaleza. Ah, ok, pues muy interesante. Fíjate que A muchos, lo mejor la buscamos para asesoría. perfecto, cuando gusten y si les puedo resolver las dudas, con todo gusto. Muchas gracias. Muy bien, pues son las 5 en punto. Tenemos ahorita una participación eh, de 8 personas, contando a la maestra Yolanda y a su servidora, Rubí Graciano. Eh, Comparto al resto de las personas que se han integrado a esta sala que la dinámica de estas charlas así ha sido, ha estado como muy viva. La gente se va sumando poco a poquito conforme van pasando los minutos y me parece que pues eso está bien.
Quizá para no golpear la agenda de las personas, convendría, a reserva de lo que considere usted, maestra, a arrancar con la sesión y que la gente se vaya integrando. ¿Qué le parece? Perfecto, sin ningún ¿Sí? problema. Bueno, pues muchas gracias. Permítanme nada más un poquito compartirles la naturaleza de estas charlas. Esta se convierte en la charla número 8. Hemos tenido por ahí la fortuna de contar con la participación de gente de diversos puntos de la República, lo que ha venido a nutrir también estos diálogos de psicología. Se lanzan en el contexto de la crisis sanitaria que todos estamos viviendo, el COVID-19, y a raíz de la necesidad de estar en cuarentena, bueno, buscamos la oportunidad de intercambiar opiniones, experiencias, estos temas que aquí estamos trabajando. Ya hemos tenido charlas de derechos humanos, hemos tenido por ahí charlas sobre dinámicas de intervención en situaciones de psicoterapia. Y bueno, el día de hoy nos toca trabajar con la maestra Yolanda, quien nos ha estado acompañando desde hace, me parece, vamos a cumplir 3 años, ¿verdad, maestra? Creo que sí, si no andamos mal en las cuentas, Ajá, Rubí, sí, así es. sí. Comenzamos con un pequeño taller, digo pequeño porque la expectativa de anuncio no era tan grande, también el colegio era jovencito, 2017, anunciamos precisamente un taller para la atención a la conducta suicida y bueno, tuvimos una participación de arribita de 40 personas, un número como muy importante para la participación que suele haber y respuesta acá en Colima. Desde ahí hemos estado trabajando y bueno, les comparto tantitito. Maestra Yolanda, voy a dejar de compartir su presentación para Sí, está bien. compartirles a los Perfecto. compañeros la semblanza curricular que usted guarda, ¿sí? Entonces comparto para los que nos acompañan la información respecto a cómo, desde dónde se construye el discurso el día de hoy. La maestra Yolanda García Ávila cuenta con una licenciatura en psicología por la Universidad de Guadalajara, una maestría en sexualidad humana por el Centro de Estudios y Atención a la Salud y la Sexualidad AC, diplomado de terapia reconstructiva, diplomado en administración hospitalaria, varios relacionados con el suicidio y la salud mental, que son áreas en las que se ha especializado. Cargo actual, psicóloga adscrita a la Subdirección de Atención en Salud Mental del Instituto Jalisciense de Salud Mental, supervisora general de la línea de intervención en crisis por COVID-19. Esto implica, responsable del programa de atención integral al fenómeno suicida del Instituto Jalisciense de Salud Mental, con 3 áreas de trabajo específicas: coordinar el programa institucional sobre la atención integral al fenómeno, representante del secretario técnico del Consejo Estatal de Salud Mental en el estado de Jalisco, y para exhortar la integración de comisiones municipales para la promoción de la salud mental y prevención de riesgos psicosociales. También se desarrolla en el ejercicio profesional en el área clínica de forma independiente desde el 94 hasta la fecha. Exconductora del programa de radio Salme Contigo, Salud Mental para Todos, emitido los martes a las 8 horas del 1310, Radio Vital. Experiencia laboral, bueno, podemos encontrar por aquí, psicóloga cofundadora del Centro de Intervención en Crisis en 1994, psicóloga del Servicio de Atención Psicológica en Servicios Médicos Municipales de Guadalajara, docente en la carrera de Psicología en la Universidad de Guadalajara, psicología clínica en lo particular del 93 a la fecha, ponente como tallerista y conferencista en múltiples ocasiones, clínica del Centro de Intervención en Crisis Independientes de Secretaría de Seguridad Pública, de Servicio de Intervención en Crisis Línea Telefónica del Instituto Jalisciense, coordinadora de las acciones de la Red Jalisciense para la Prevención del Suicidio en el Estado, participación en actividades de promoción y prevención de la salud mental, y así como el fenómeno suicida y también prevención de la salud mental realizadas por el Instituto Jalisciense de la Salud Mental. A destacar, encontramos por aquí diseño, implementación y evaluación de programas para la salud mental orientados al fortalecimiento de habilidades para la vida, implementación y diseño de programas de prevención de trastornos mentales y psicosociales, realización de campañas promocionales que sensibilicen e informen a la población y autoridades estatales,
promoción y diseño de nuevos modelos de participación comunitaria que contribuyan a fomentar la corresponsabilidad social. Podemos encontrar por aquí, me voy a algunos que me parecen como muy interesantes. Aparece, se fortalece la coordinación con las regiones sanitarias y las diferentes asociaciones de profesionales afines a la salud mental. Y aparece participación en la coordinación de la Universidad de Guadalajara a través de la capacitación y puesta en marcha del programa interinstitucional Cuidándote para la identificación y contención y derivación de escolares con conductas de riesgo suicida. Encontramos también elaboración y actualización de una gran cantidad de materiales de promoción de la salud mental, centrando su información en señales de alarma, signos, síntomas de estrés, acoso escolar, TDAH, ansiedad, depresión y suicidio, así como promover los números de atención e intervención en crisis. Algo que quiera agregar y que yo podría estar olvidando por aquí. Ay, esto era lo que yo estaba buscando. Premio Psicología Jalisco 1999 como parte del equipo del Centro de Intervención en Crisis por el ejercicio profesional de la psicología otorgado por el Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco. Reconocimiento por cumplir estándares de calidad y responsabilidad y ética en el cumplimiento de las labores profesionales, así como compromiso con el gremio 2018 otorgado por la Comisión de Desarrollo Municipal del Congreso del Estado de Jalisco. Reconocimiento por su destacada participación en la Subcomisión de Promoción y Prevención de la CAIPS y liderazgo en el programa interinstitucional Cuidándote, otorgado por la Secretaría de Salud Jalisco. Y bueno, colaboración por ahí en la difusión de la psicología por medio de artículos de difusión. Le cedo aquí la palabra a la maestra Yolanda, le agradezco su participación y bueno, cierro mi audio. Bienvenida. Muchísimas gracias, Rubí. Espero, compañeras y compañeros que estamos con este tema, que les sea de utilidad lo que vamos a compartir el día de hoy. La presentación igual se la paso a Rubí por si alguien quisiera tenerla, con mucho gusto es para compartirla. La información es para compartir, no para dejarla en un escritorio o tras bambalina, porque ahí realmente pues no es de gran utilidad. Y precisamente esto que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con los riesgos de conducta suicida en las personas cuando ya están pensando en la muerte o incluso ya lo están intentando. Y ante esta situación del riesgo COVID que estamos viviendo en estos momentos, ya se han presentado personas que a pesar de no tener ningún síntoma, ningún signo de la enfermedad, creen, sienten y piensan fehacientemente que tienen ya el COVID-19 y por lo tanto su pensamiento los deriva en voy a morir. Y ante esta situación, algunas personas ya lo han hecho o atentan contra su vida o realmente se suscita lo inevitable, dan muerte por completo a su vida. Hay situaciones que ya se han estado verificando en otros países, ya tenemos aquí también algunos en la República Mexicana, suicidios consumados precisamente por esta situación del COVID-19. Entonces, es muy importante saber a qué nos referimos con las conductas suicidas, qué conocemos de ellas, qué debemos observar, qué debemos de hacer, cómo darle una contención, pero antes de eso, tendríamos que saber primero cómo estamos nosotros para poder ayudar al otro. Si estamos con la misma sensación, con la misma angustia, con el mismo estrés ante estas cuestiones, entonces primero trabajar lo que está con nosotros para poder ayudar a un tercero ante estas situaciones. Es algo muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque la situación aquí es que una vez que cada uno de nosotros ubiquemos cómo estamos emocionalmente ante esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, que es la primera vez que nos toca vivirla, entonces ya partiendo de ahí ya vamos a saber qué hacer y también se vale decir no puedo. Se vale decir no puedo, ajá, exactamente, se vale decir no y se vale solicitar ayuda de un segundo o tercera persona que nos pueda apoyar ante esta situación. ¿Sí? Vamos a iniciar con la presentación. Rubí, ¿la compartes o la comparto?
Perdón, estaba Ok, muteada. no, ¿Sí no te quiere compartir preocupes. usted? Ya, ahí ya la pueden observar. Todavía no. ¿Todavía no? Ok, Ujú. déjame checar entonces. Ok, compartir pantalla. Perdón, es que no estaba al compartir pantalla. Listo. Listo, ahora sí. Ahora sí ya, ¿verdad? Ya. Muy bien. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar precisamente de la contención emocional de personas con riesgo suicida. Y la primera situación que tenemos que empezar a verificar es qué sabemos exactamente sobre las conductas suicidas. Una de las situaciones muy importantes es lo que la Organización Mundial de la Salud nos menciona en varios de sus documentos. Año con año nos ha estado reforzando qué es lo que tenemos que saber sobre estas situaciones. Y una de las cuestiones es que en el mundo se suicidan más de 800,000 personas. A lo mejor es un dato que para muchos es conocido, pero para otro tanto de las personas es desconocido y dicen, eso no se da, eso no le sucede a las personas. Y tras bambalina, todas las cuestiones de los mitos que hay en relación a las conductas suicidas, como solamente los que están locos lo hacen, el que está con una enfermedad mental lo ejecuta, el que tiene problemas económicos son los únicos que pueden atentar contra su vida. Y esto realmente son mitos porque cualquier persona puede llegar a pensar en la muerte o incluso ejecutarlo. Una situación que es preocupante es el rango de edad que se está dando como segunda causa de muerte a nivel mundial, que es de 15 a 29 años. Aquí hay una cuestión importante que se ha estado investigando de por qué en esta edad es el rango donde se presenta más a nivel mundial. Es una cuestión en la que estamos previendo que empiezan a tener una independencia, a verificar si tienen un empleo o no lo tienen, si ingresan a la preparatoria, si pueden estudiar una licenciatura, cómo está el campo laboral en estas circunstancias, todo lo que conlleva el desarrollo de las personas en este momento. Esto no significa que personas menores a los 15 años o mayores a los 29 años no lo piensen o no lo hayan intentado o no lo hayan ejecutado. Estas cifras van a variar de cada estado de la República. Entonces, por ahí tendrían que checarse cómo están sus estadísticas en cuanto a esta situación para que ustedes mismos prevean en qué rango de edad tienen que impulsar más la promoción de la salud mental y la prevención de riesgos psicosociales, porque sabemos que el suicidio es un fenómeno, no es una enfermedad. Por lo tanto, tenemos que verificar cuando estamos ante la persona con riesgo suicida todo su contexto. En un momento, más adelante les voy explicando a qué me refiero con esto. Y también refiere la Organización Mundial de la Salud que por cada suicidio consumado quedan devastadas por lo menos 10 personas a su alrededor. No es solamente la cuestión de la familia directa, sino también si ya estaba laborando, si estaba estudiando, quiénes eran sus amigos. Entonces, toda esta parte de la población también se ve afectada ante un deceso de esta índole. Y una situación muy dolorosa es el que queda un vacío en la familia y una pregunta que siempre se van a hacer. ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Y muchas de estas respuestas que pudiera tener la familia o los amigos cercanos, no hay una respuesta contundente. Y es un duelo mucho mayor que cualquier otro tipo de duelo e incluso es muy equiparable al duelo de las personas que viven la desaparición forzada de algún familiar. Estos dos tipos de duelo son los más, por decirlo de alguna forma, más graves, porque están esperando una respuesta del por qué a mí, por qué a mi familiar. Estas son las situaciones que tenemos que tomar en cuenta si estamos trabajando con una persona que su familiar ya falleció por esta situación de conducta suicida. Y también la Organización Mundial de la Salud nos refiere que por cada suicidio consumado hay 25 intentos de suicidio.
Esto no significa que la persona, perdón, que una misma persona lo esté intentando 25 veces, ¿sí? Pero puede ser que una persona lo intente 2 veces, otra lo intentó solamente una vez, entonces por eso mencionan que son 25 intentos de suicidio. Entonces, si ustedes checan sus estadísticas, voy a hablar al azar, no tengo la estadística de Colima en cuanto a la situación de suicidios consumados, voy a hacer algo hipotético. Supongamos que tienen 10 suicidios en este mes y entonces esos 10 suicidios los tienen que multiplicar por 25 intentos y entonces estaríamos hablando de cuántos intentos tenemos en la población de Colima y quién los está atendiendo, quién los identifica, si van a alguna asesoría psicológica o solamente se queda ahí, qué es lo que está sucediendo con la población y si hay lugares a los cuales puedan acudir o accesar algún número telefónico para ellos poder decir qué es lo que les está sucediendo. A grandes rasgos es lo que, perdón, es lo que tenemos que saber sobre las conductas suicidas, aparte, bueno, de verificar si estamos ante una persona con una idea de muerte y qué tenemos que verificar ante la idea de muerte. Bueno, si ya está pensando cuándo, cómo, si ya tiene un método, si no tiene un método, si ya tiene carta póstuma. Todas estas situaciones las tenemos que ir verificando para saber dónde está más latente que la persona pueda realmente atentar contra su vida y hacer un contrato de vida, que más adelante les voy a ir mencionando cómo hacer este contrato de vida. Bueno, ¿y qué debemos entender precisamente cuando estamos ante una persona con estas situaciones tan dolorosas para ellos y para ellas? Hay una cuestión muy importante, se cuestionan la propia existencia. Y ante esta situación es nosotros que estamos trabajando con las personas, necesitamos darles un espacio, necesitamos brindarles ese espacio de confort donde puedan hablar ampliamente. A lo mejor lo que nos dicen para nosotros no es posible que por esto lo quiera hacer, pero recordemos que hay que entender que para la persona su problema es lo más grande que le puede estar sucediendo en este momento. Entonces, no dejemos de lado y decirle, y por esto lo quieres intentar y por esto lo estás pensando. No, hay que dejar que la persona se exprese. Recuerden que muchas de las personas pueden tener ánimo depresivo. No significa que todos los depresivos estén pensando en la muerte, pero sí hay una fuerte relación entre depresión e ideación e intento de suicidio. También les van a mencionar que hay una sensación de vacío tremenda, como si se sintieran huecos por dentro, como si ya nada los llenara emocionalmente hablando o afectivamente hablando. Hay una desesperanza total en el sentido de ya nada vale la pena, ¿para qué sigo con vida? A mi familia no le importo, a pesar de que la familia esté al lado de la persona y les digan, es que nosotros estamos ahí con él, pero recuerden que por el ánimo depresivo, la sensación de vacío y la desesperanza que están viviendo, no pueden asumir que están con gente que les quiere, que están preocupados, que están agobiados por lo que están pasando. Hay un pobre control de impulsos. Aquí hay una cuestión muy importante que debemos de tomar en cuenta. El pobre control de impulsos se da generalmente en los adolescentes. Y bueno, hoy por hoy tenemos adolescentes tardíos, que los tenemos de 30, 35, 40 años. ¿Por qué les digo adolescentes tardíos en este momento? Porque carecen de muchas habilidades sociales para poder enfrentar lo que están viviendo. Y entonces ese es nuestro trabajo que tenemos que hacer en este momento, brindarle de alguna u otra forma las herramientas para que puedan ellos sobrellevar lo que están viviendo en este momento. Entonces, si al momento en el que el adolescente o la persona adulta se le presenta un problema, se le sale de cauce, dice, yo no puedo con esto, su primer impulso va a ser, si ha pensado en la muerte, realmente atentar contra su vida. Hay que verificar qué mensaje nos está dando, porque generalmente mencionan,
es que si no lo refiere, entonces no lo está pensando. Otra de las situaciones es, si lo están mencionando, es que no lo va a hacer. Cualquier indicio que tengamos sobre que la persona va a atentar contra su vida es un foco rojo. Y entonces en este momento tenemos que saber actuar de forma inmediata y no pasar desapercibido. Tenemos que ver los mensajes escritos, lo que nos dice verbalmente, qué dibuja, qué canciones escucha, porque en esta parte vamos a ver para él o para ella qué está representando la muerte. Porque luego muchos solamente nos quedamos con la parte de lo que nos está diciendo verbalmente, pero hay que ver todo el contexto, con quiénes habla, qué busca en el internet, qué tipo de películas ve, porque dentro de todo esto vamos a encontrar que hay personas que a pesar de que ya tienen un ánimo depresivo, buscan películas para deprimirse más, las canciones más dolorosas. Entonces, hay que hacer esa modificación en conjunto con ellos. Hay en este momento mucha ansiedad y mucho pánico, mucho estrés por lo que estamos viviendo del COVID-19. Entonces, ante estas circunstancias, tenemos que trabajar mucho estas situaciones, no solamente del otro, sino también las mías, porque no dejamos de ser seres humanos y también en determinada situación podemos vivir también esta ansiedad, este estrés, y desconozco si las personas que están en este momento escuchándonos, si ustedes están acudiendo a su lugar de trabajo, ¿qué les implica esta parte de ir al lugar de su trabajo? Bueno, porque sabemos que desde la Secretaría de Salud Federal nos están diciendo quédate en casa. Entonces, bueno, ¿yo por qué tengo que ir a laborar? Entonces, es una situación importante que tenemos que asimilar, que tenemos que entender de que solamente es por un periodo, no va a ser para toda la vida. Y entonces empezar a trabajar ese estrés, esa ansiedad, quizás ese estado de pánico que pueda yo tener para poder apoyar a las personas que en algún determinado momento pudieran pensar en la muerte o incluso atentar contra ellos mismos. ¿Qué tienen que hacer si están ante una persona con riesgo suicida? Lo primero que tienen que hacer es escuchar con atención. Eso es la primera situación. Si yo me estreso en ese momento, si me bloqueo, lo mejor es solamente prestar la escucha. Recordando que las personas con riesgo suicida, la primera situación que ellos quieren escuchar y saber es que alguien les está prestando atención. ¿Sí? Por ahí, si ustedes ven en la diapositiva, hay varias caritas. ¿Sí? Esto significa que todas estas emociones las van a encontrar en la misma persona. Desde la sorpresa, el enojo, el agobio, la ira, el llanto, todo lo que se puedan imaginar es una mezcolanza de emociones que no pueden con ellas y dicen es que ¿cómo voy a salir de esto? Por eso es tan importante que ustedes sepan qué hacer. Otra de las situaciones es eviten confrontar, porque recordemos que la persona está ya viviendo una crisis y si lo confrontamos en decirle, por esto lo quieres hacer, entonces, por favor, evitemos confrontar de cualquier manera. Para eso tenemos que estar también como muy presentes, escuchándonos, formular nuestras preguntas antes de decirlas ante la persona. Otro es evitar criticar, porque les recuerdo, somos personas y aunque no le digamos de viva voz que estamos en desacuerdo con lo que estamos escuchando, un gesto para la otra persona es, ya me criticó, ya desaprobó lo que estoy mencionando. Entonces, tienen que tener mucha atención con lo que su cuerpo habla, con lo que las gesticulaciones de su cara hablan. Esta es una cuestión también bastante importante que tienen que tomar en cuenta. Otra cuestión es, eviten decir qué harían en su lugar.
porque cuando no trabajamos lo que es la intervención en crisis o los primeros auxilios psicológicos, o no estamos familiarizados con esta situación tan importante para las otras personas, suele suceder que al inicio le podemos decir, bueno, es que, ¿por qué no has intentado esto? Yo haría en tu lugar esta situación. Fíjate que, bueno, ahorita está muy presente lo del COVID, tienes que seguir estudiando desde casa. Yo lo haría por tiempos, en la mañana de 7 a 8 desayuno, de 8 a 12 estudio, pero recordemos que esos son mis propios recursos con los cuales yo estoy trabajando, pero tenemos que saber detectar los recursos socioemocionales que tiene el otro para poder ir moldeando qué es lo que está sucediendo, ir detectando qué es lo que está pasando y ya con esto empezar a hacer un contrato de vida. Tienen que ser muy pacientes y tolerantes, debido a que algunas personas les van a hablar con palabras altisonantes, algunas otras personas les van a decir que ustedes resuelvan la problemática, les van a mencionar que entonces para qué fueron con ustedes o los contactaron si no les ayudan en absolutamente nada, refiriéndonos a la parte en este momento de que mucha gente está perdiendo su empleo, mucha gente ya no tiene para solventar sus gastos, mucho menos para tener un alimento que llevarse a la boca. Y la cuestión es que les van a mencionar que lo que quieren que les resuelvan en este momento es quién les va a dar trabajo, a dónde van a acudir para que les den dinero y quién les va a dar la despensa. Y esa es la cuestión que ellos primeramente quieren resolver. Y cuando ustedes refieran, bueno, es que tienen que ir a tal área o hablar al banco de alimentos o hablar al DIF, esto ya va a depender de cada zona geográfica en la que ustedes se encuentren. Tienen que tener un directorio de cómo hacer, cómo referir a la persona, a dónde puede acudir, a qué lugar puede llamar, dependiendo de lo que les diga, para que se vaya bajando el estrés. Hemos tenido personas en la línea de intervención en crisis por COVID que tenemos en este momento, donde refieren que son ya personas de más de 60 años, perdieron el empleo, ya no tienen comida y por lo tanto refieren que pues, aparte de que ya son personas de la tercera edad, están solos. Algunos han hecho referencia a que viven violencia por parte de algún hijo o de las personas con las que viven. Dicen, bueno, ¿ya para qué quiero seguir con vida? Si de todas maneras tengo que salir a buscar un sustento, me voy a enfermar. Es la parte que nosotros tenemos que tener mucha paciencia, ser muy tolerantes, ser muy reiterativos en lo que pueden hacer con los propios recursos que tenga a la mano la persona. Hay que dar también tiempo, el tiempo que requiera el otro, no el tiempo que yo esté dispuesta o dispuesto a otorgarle a la persona. Aquí es muy importante, dentro de este tiempo, saber manejar los silencios. Y por silencios me refiero a dejar que hable la otra persona, en qué momento puedo interrumpir para hacerle alguna pregunta o para verificar la información que me está dando la persona. Y un último punto de qué pueden hacer ustedes precisamente es propiciar que reciba ayuda profesional. Ustedes tienen un colegio de psicólogos, pueden tener un directorio de si hay psicólogos en el DIF, de si hay psicólogos en el IMSS, si son derechohabientes del ISSSTE, verifiquen si hay área de psicología en estas áreas, o si en este momento tienen alguna, precisamente por esta pandemia que estamos teniendo en estos momentos y que sea momentáneo, ¿a dónde pueden acudir o a dónde pueden llamar para que sean escuchados durante este periodo y ya posteriormente que les puedan dar un seguimiento profesional? Y me refiero a la consulta psicológica, a la consulta médica en caso de que lo requieran, o a la consulta psiquiátrica, que son tres situaciones importantes que no debemos de pasar de largo. ¿Qué es lo que ustedes deben observar?
tienen que observar el aseo personal si lo tienen frente a ustedes. Porque algunas ocasiones les van a hablar por teléfono y eso no se observa, pero lo pueden verificar a través de preguntarle, bueno, usted para que se sienta con menos pesadez puede tomar un baño, y la persona les puede mencionar, ¿sabes qué? No tengo ganas de bañarme, ya tengo una semana que no me baño, no me he cambiado, entonces por ahí ustedes pueden sondear esta parte. Hay que también observar, y digo observar el estado emocional, de ver cómo se encuentra en este momento, si está iracundo, si está irritable, si está muy depresivo, si está muy desesperanzado, a toda esta situación, y empezar a trabajar esta cuestión en particular para poder sacar a flote a la persona que tengo frente a mí. Hay que también preguntarle qué pasatiempos está teniendo en este momento. Para muchas personas es muy complicado tener pasatiempos, y les voy a explicar por qué. Hay condiciones muy diferentes en las que se vive. Hay personas que viven en un espacio muy pequeño. Nos tocó ver una situación donde es un cuarto, hay 3 camas matrimoniales, y en ese cuarto viven aproximadamente 9 personas, y entre uno de ellos un niño. Y la cuestión es, bueno, ¿cómo podemos pedirle que tenga un pasatiempo si todos se quedaron sin trabajo? Uno de los integrantes de la familia ya está afectado por el COVID-19, los demás están con la zozobra de si están también contagiados con el COVID-19 o no. Y la cuestión es que como todos ya perdieron el trabajo, ¿ahora qué van a hacer? ¿Qué van a hacer si no pueden salir a trabajar porque ya les dijeron que tienen que estar en cuarentena? Entonces, bajo estas circunstancias, el pedirle que tenga un pasatiempo, de que camine, o de que brinque, o de que se bañe, o de que haga una sopa de letras, o de que ingrese al internet para ver otras situaciones, pues ni al caso, porque para empezar, ni tienen internet, ni tienen muchas de las cosas que nosotros podríamos pensar que las tienen para tener un pasatiempo. Algunas otras personas sí lo tienen una casa más amplia, pueden ingresar al patio trasero, o si tienen un pequeño jardín, mencionarles que hagan una respiración, que qué pasatiempos están teniendo en este momento, cuáles han dejado de lado que pueden seguir haciendo desde casa. La familia, ¿con qué familia cuenta? Porque hay familias extensas, pero realmente dentro de la familia extensa no se cuenta con demasiado apoyo. Entonces, ¿en quién se pueden apoyar más? El esposo, la hija, el primo, la sobrina, ¿en quién se pueden apoyar más en cuestión familiar para bajar este estado de crisis, o cuando está en una situación crítica, poder decirle a este familiar que le pueda acompañar o le pueda brindar el apoyo cuando se necesite? Otra situación muy importante es los amigos. ¿Qué tantos amigos tiene? Porque luego hay situaciones en las que se dice, no, pues es que yo tengo muchos amigos en el Facebook. Sí, pero realmente, ¿cuántos te conocen? ¿Dónde están? En caso de que requieras algo, ellos van a poder auxiliarte. Entonces, es más bien esta situación de verificar si cuentan con 1, con 2 amigos en quien realmente puedan confiar, en quien si necesitan algo, si les llaman y pueden acudir de manera inmediata. Cuando hablo de los amigos, es una parte sumamente importante porque es un apoyo extra que ustedes van a tener si están trabajando con una persona con riesgo suicida, porque el amigo puede ser un gran soporte para evitar que realmente lo cometa. Entonces, cuando verificamos esta parte, ya estamos checando lo que yo les mencionaba del contrato de vida. En el contrato de vida es decirle, bueno, y si esperas a que tu amigo vaya por ti mañana, ¿crees que mañana puede ir por ti? Y a lo mejor la persona les dice sí. Entonces hay que decirle, bueno, ¿qué tal si hacemos un contrato de vida? El contrato de vida es que de aquí a mañana que llegue tu amigo para que te apoye en llevarte al DIF o al psicólogo o al médico o con el psiquiatra, no te vas a hacer ningún daño.
En ese momento, si la persona le dice, ok, muy bien, de aquí a mañana no me voy a hacer nada, pero después de que vaya a donde usted me dijo, si yo no me siento bien, lo voy a intentar o lo voy a ejecutar. Aquí ya ganamos por lo menos 24 horas o 2 días o una semana en que la persona se compromete a no hacerse ningún daño, pero una vez que ya acuda al lugar donde se le dirigió, entonces ya estamos ganando más, porque si el médico lo ve, si el psiquiatra o el psicólogo con el que esté acudiendo ya va a empezar a trabajar de forma más directa y entonces esa parte que ya ganamos de las horas o de los días se va a recorrer más. Entonces, ese es el contrato de vida que les comento. Otra parte muy importante es cómo está su aspecto laboral en este momento. Si está trabajando desde casa, si tiene que acudir a su oficina o si definitivamente les dijeron, bueno, ok, no vamos a poder solventar todos los gastos o todo tu sueldo que tenías hasta este momento, pero no te vamos a correr, pero la cuestión es que vamos a bajar tu sueldo a la mitad. Entonces, eso les genera un estrés porque hay gente que pues tiene lo mínimo para salir adelante. Y entonces aquí tenemos que ser muy, como les dijera, muy creativos para decirles cómo generarles una lluvia de idea que les pueda apoyar en estos momentos. Debido a que muchas personas toman refrescos, comen comida, ahora sí que chatarra, entonces, ¿cómo hacer esa lista? Bueno, dentro de lo que usted consume habitualmente, ¿qué es lo que qué es lo que puede dejar de consumir que no afecte a lo que estaba acostumbrado? ¿Sí? Y entonces empezar a ayudarle con esta lista de situaciones y con eso también se va bajando el estrés de las personas. Otra de las situaciones importantes es qué deben escuchar ustedes. Las frases de desesperanza que pueda decir la otra persona, es que ya para qué estoy aquí con vida, es que ya estoy muy viejo, ya estoy muy vieja, mejor le dejo el espacio a alguien más, o la parte de, es que nadie me entiende, ya cuando yo esté fuera de aquí, van a estar mejor los otros, frases de baja autoestima de no sirvo para nada, nada me sale bien, soy un fracasado, todas estas frases que tenemos que tener muy, muy presentes. La poca tolerancia en el sentido de cuando ustedes les empiezan a generar la lluvia de ideas para solucionar el problema en conjunto con la persona, que les empiece a decir, no, o sea, ¿cómo cree que ante esto yo voy a solucionar lo que me está aconteciendo en este momento? O sea, ¿de veras cree que si yo voy al DIF o llamo al DIF para que me den una despensa, me la van a dar? O sea, o la cuestión en que les dicen, es que yo quiero que sea en este momento. Si no, entonces ya no es válido. Esa es la poca tolerancia. Frases sobre la vida y la muerte. ¿Qué tanto están anclados a la vida o qué tanto están anclados al deseo de muerte? Eso es lo que tenemos que ir verificando. Y para verificar cómo están anclados a la muerte hay que ser muy directos. Del 1 al 10, ¿qué tanto te quieres morir? Entre más apegado esté al 10, el riesgo es más latente. Entonces hay que tener en mente esto. Otra de las cuestiones es, ¿qué deben hacer? ¿Sí? Ya vimos algunas situaciones que ustedes deben de hacer, pero ¿qué más? Eviten generar sentimientos de culpa en la otra persona. En el sentido de que les empiece a comentar que por cuestiones de violencia que está viviendo con la pareja, ha pensado en morirse y que no le importa que tenga a sus hijos y que se queden sus hijos, y si nosotros le recriminamos de alguna forma, oye, es que no estás pensando en tus hijos, en ese momento ya le estamos generando un sentimiento de culpa. Entonces hay que tener cuidado en el cómo decimos las cosas y el qué y el para qué lo vamos a decir. Hay que expresar apoyo y comprensión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante frases de ajá, déjeme ver si voy entendiendo lo que usted me está tratando de decir.
¿Es esto lo que usted me dice o yo lo entendí de otra manera? El apoyo es brindarle las herramientas que tengan ustedes a la mano, el directorio que ustedes tengan a la mano, de dónde pueden acudir, a dónde pueden llamar. Eso es expresar el apoyo, la comprensión ante la persona. Una de las cuestiones es también tener una voz muy suave, sin tantos altibajos, no gritar, porque también si la otra persona está gritando y ustedes entran también en este contexto, el rapport que ya establecieron con la persona se pierde, porque entonces están como al tú por tú. Tome medidas para disminuir el riesgo. Aquí mencionarles, bueno, si ya tienes el medicamento, ya tienes cualquier cosa con la que se pueda atentar contra su vida, menciónale, ¿qué te parece si esto lo puedes dejar de lado en este momento? ¿Cuánto crees que puedas retardar lo más posible? Pedirle que les pasen a un familiar o ustedes poder contactar a un tercero para mencionarle que, bueno, que retire todas las cosas que pueda haber en su casa con las cuales se pueda hacer daño. Bueno, van a decir, bueno, pues con cualquier cosa se puede hacer daño, ¿no? Pero lo más inminente, como serían los medicamentos que no deben de estar a la mano de la persona, todas aquellas sustancias que puede ingerir le puedan causar alguna intoxicación. Si hay algún arma de fuego, también quitarla de ahí con él. Cambiar de cajón, que esto es una parte muy importante que luego a nadie pensamos que pueda suceder, pero cambiar de cajón todos los cuchillos que son de cocina, cambiarlos de cajón, porque en el momento en que estalla la crisis y la persona está ya con la idea suicida activa, ¿qué es lo que va? De manera inconsciente van y abren el cajón donde ya saben que ya se encuentran las tijeras o se encuentra el cuchillo o se encuentra el arma de fuego. Entonces, si se cambian de área física, en ese momento la persona va a decir, ¿quién cambió las cosas de aquí? Yo necesito encontrar lo que requiero en este momento. Bajo estas circunstancias ya empezamos a ganar. Si ustedes ven que esto se está saliendo de control, o si tienen la llamada y la persona con el intento ya dice, es que lo voy a ejecutar, lo primero que tienen que hacer es llamar al 911 y pedir el auxilio. Para que en una primera circunstancia, quien va a llegar definitivamente es la policía municipal. ¿Sí? Esto es en la mayoría de los estados de aquí de Jalisco, de la República Mexicana. Otra situación es que mantengan una conducta de respeto hacia la otra persona. Si ustedes están dialogando, están atendiendo al otro, es concentrarse solamente en ellos. Si alguien pasa, suena su celular o alguien más les llama, todo lo demás se queda afuera. Ustedes se tienen que concentrar 100% en la persona que tienen frente a ustedes, ya sea físicamente o vía telefónica. No deben de distraerse para nada en estos momentos. Otra de las cuestiones es, eviten, por favor, comprometerse personalmente. Para nosotros es muy fácil porque es en lo cotidiano decirle, cuando tú lo requieras, yo voy a estar aquí contigo. Pues no es real. Más bien, hay que invitarlo a que se comprometa con las instancias, con las instituciones, con las líneas telefónicas. Esa es la parte que se tienen que comprometer, a reservas de que ustedes sean el psicoterapeuta o el médico o el psiquiatra de cabecera. Pero a pesar de que sean el médico, el psiquiatra o el psicólogo de cabecera de la persona, tienen que enlazarlo a terceras instancias. No hay que comprometernos al 100% de que en la madrugada le tienen que contestar. Para eso hay que tener un número celular donde solamente digan, este número de celular es para las cuestiones de las citas. Si usted requiere algo por medio de esto, no den, de preferencia no den su número de celular, porque entonces les van a estar llamando en la madrugada, les van a estar llamando sábados, domingos, cualquier día y a cualquier hora. Establezca el compromiso de vida, que ya se lo venía explicando. Generen este compromiso de vida. Bueno, ¿quién va a cuidar a tu mascota?
En lo que tú buscas quién te cuide tu mascota, te comprometes a mantenerte con vida, pero ya en este momento ya empezamos a verificar que la persona pueda tener ese tiempo y quizás ya pudimos encontrar a un tercero que le pueda brindar el apoyo para llevarlo a alguna instancia o mínimamente que se comprometa esta tercera persona a que cuando lo vea en una situación de crisis, llame a un número telefónico y puedan darle una contención. Otra de las situaciones, como ya se las comentaba anteriormente, es propiciar la ayuda profesional. Para mucha gente es complicado decir, bueno, es que, ¿cómo me está pidiendo que yo acuda con el psiquiatra? ¿Cómo me está pidiendo que yo vaya con el psicólogo? Si no estoy loco, o sea, yo le hablé por una situación muy específica, no es que esté loco, pero hay que saber cómo vamos a ir mencionando esta parte de tal manera que ni siquiera se dé cuenta que lo empezó a hacer. En caso de intento de suicidio, ¿qué hacer? Estas son situaciones muy importantes que tenemos que tomar en cuenta porque quizás a algunos de ustedes ya les toque que les mencionen o les hagan referencia, oye, es que sí, hay un intento de suicidio, lo está pensando, lo estoy pensando, pero dentro de que están hablando con la persona, ya sea línea telefónica o personalmente, ustedes pueden ir observando que a lo mejor se ve como somnoliento, que trae un aliento raro. No me refiero a la cuestión alcohólica, ¿sí? Sino me refiero a algún aroma que está despidiendo que dicen esto no es tan normal por lo que estoy yo observando, oliendo y escuchando de la persona. Entonces, es sumamente importante que ustedes sepan que si la persona está en un proceso de envenenamiento y un tercero les habló o directamente la persona que está con el intento de suicidio, mencionarles que, bueno, independientemente de lo que haya ingerido, que puede quizás presentar dolor, vómitos, convulsiones o alguna otra situación que físicamente le provoque algo, entonces que probablemente pueda suscitarse alguna de estas situaciones y que lo primero que tienen que hacer es llamar al 911 para pedir una ambulancia y que vaya al lugar o a la casa donde está la persona para que sea atendida de manera inmediata. Por favor, eviten darle también mencionarles que eviten darle cualquier sustancia para mejorar el estado físico de la persona, porque no sabemos si lo que le vamos a dar le va a causar un efecto contrario. Y la cuestión es que muchas de las creencias es, si se tomó, no sé, esta sustancia o este medicamento, con leche se le va a bajar. No, porque no sabemos de reacción. O algunas otras personas nos han dicho, es que le dé aceite de ricino para que se le resbalara y pudiera ir al baño y así ya lo desechara. Por favor, hay que decirles que ni un té, ni agua, ni leche, ni aceite de ricino, ni nada que se les ocurra que le puedan dar a ingerir porque no sabemos la reacción química que puede tener dentro del cuerpo. Entonces, lo mejor es esperar a la ambulancia y mantener la comunicación abierta. Si es que la misma familia o la misma persona no puede acudir directamente, ¿sí? Entonces hay que esperarnos manteniendo la comunicación, verificando que nos esté contestando, que no se duerma, que no esté desvariando. Entonces, bajo estas circunstancias es muy importante esta parte y, como ya les mencionaba, llamar de inmediato al 911 para solicitar la ambulancia. Otra de las situaciones que de repente se pueden ustedes topar es que ya tenga una herida por arma, punzocortante o herida de bala. Ante estas circunstancias, si es un tercero el que les está llamando, hay que pedirle que envuelva o presione la herida con un trapo limpio, con una toalla, con lo que se encuentren de manera lo más rápida que se pueda, con un trapo limpio y que presionen la herida. Hay que verificar que nos dé nombre, domicilio, entre qué calles cruza, número exterior, si hay algún número interior, en qué colonia, en qué municipio se encuentra la persona y llamar de inmediato al 911 para pedir el auxilio de la ambulancia y a decirle al 911
que ustedes están atendiendo un caso donde la persona está herida por un arma punzocortante o una herida de bala, que está perdiendo a lo mejor mucha sangre, pero que el familiar ya está ahí haciendo presión en la herida para evitar que se desangre y que ustedes están solicitando precisamente que vaya una ambulancia. Estos datos que yo les menciono que tienen que pedirle al familiar o a la propia persona que lo intentó y que sigue con vida y que quiere ser rescatado con vida, tienen que hacerlo referenciado al operador del 911, porque les va a preguntar, bueno, ¿quién es la persona que está llamando? En mi caso, si yo hablo, yo puedo decir, soy Yolanda García, estoy atendiendo a una persona vía telefónica con estas situaciones, vive aquí, refieren que tiene una herida por una bala, le entró, no sé, en el estómago y le están en este momento presionando la herida. Es urgente que vaya una ambulancia para aquel lado. Pero yo ya le empecé a referir todo de manera muy rápida al operador del 911. Y siempre mantenga la comunicación. ¿Por qué es importante mantener la comunicación hasta que ustedes escuchen que llega la ambulancia en el momento? Porque de esta forma le estamos diciendo, le estamos dando a entender al otro que estamos al lado de la persona y que no está solo. Eso es algo muy importante. Cuando es por medicamentos, ustedes pueden escuchar que la persona les habla como adormecida, pueden preguntarle si puede caminar perfectamente bien, si ha presentado vómitos, si se desmayó, pregunten qué tipo de medicamento tomó, qué cantidad tomó, porque esto también es importante, hacerlo referencia al 911 y preguntar todos los datos que ya les había yo mencionado anteriormente. Una situación importante es que eviten hacerlo vomitar. Porque luego mucha gente piensa que ya con hacerlo vomitar, ya con eso ya se les va a pasar el efecto de lo que tomaron. No es así, hay que verificarlo médicamente. Así se haya tomado 2 pastillas, tenemos que verificarlo, porque la persona puede decir que solamente se tomó 2 y el resultado es que se ingirió, no sé, a lo mejor 10, 15 y algo más. Entonces, no hay que quedarnos con esta situación. Siempre, 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 ante estas cuestiones, tiene que verificarlo un médico y que está sin riesgo su vida. También evitar darle cualquier tipo de líquido o medicamento para contrarrestar supuestamente lo que ingirió. ¿Sí? Mantenga la comunicación y llamen de inmediato al 911 para hacer referencia a que se requiere una ambulancia de manera inmediata. ¿Sí? Otra de las situaciones, bueno, ya les voy a quitar esta parte de la presentación, ¿sí? Para que ya nos podamos ver. Hay una cuestión muy importante dentro de todo esto, es siempre ustedes tienen que mantener la calma. Si ustedes no mantienen la calma, cuando se les presenta alguna persona con ideación o con intento de suicidio, podemos cometer muchos errores. Y dentro de estos errores es no saber qué decir o decir una frase que puede alterar a la otra persona. Por eso es tan importante escuchar todo lo que nos dice y primero verificar. Pueden hacer hipótesis y verificar la hipótesis, es decir, bueno, lo oigo como somnoliento, puedo preguntarle de manera directa, ¿usted ha tomado algo? ¿Consumió algo? Y las personas tienen tanta necesidad de que les escuchen que les van a decir, sí, sí me tomé alcohol, o tomé drogas, o tomé algún medicamento, o tomé alguna situación en la que me pueden, me está sucediendo algo que ya está saliendo de mi cauce. Entonces, bajo estas condiciones sí es muy importante que ustedes guarden la calma y se apoyen en una tercera persona, que puede ser a través del 911 o algún colega. Esto es a grandes rasgos, qué es lo que ustedes tienen que hacer cuando están ante una persona con riesgo de suicidio, ya sea ideación o intento de suicidio. Ruby, si quieres, abrimos para lo de las preguntas. Por supuesto, hay una pregunta aquí ¿Sí? expresada en el chat. La comparte Luis Graciliano, no sé si quiera abrir el micrófono para expresar. ¿Quieres hacerlo, Luis?
Listo, activo. No sé si ya me escuchan. Sí, te Sí, escuchamos sí. muy bien. Ah, ok. Bueno, yo comentaba pues en el chat que entre las funciones que realizamos nosotros en Fiscalía, pues tenemos acciones de prevención del delito. Me Ajá. ha topado que cuando voy a pláticas, alguna de las escuelas primarias, hay maestros que nos expresan pues que hay niños con depresión y que pues tienen conductas autoflagelantes. Entonces la pregunta va en ese sentido. ¿Cómo identificar una conducta suicida o que realmente lo vaya a concretar un menor de edad, de esa edad más bien, sí, de entre Ujú. 6 a 8 años? Ok. Mira, no hay otra forma de preguntarlo o de saberlo más que preguntar directamente. Sabemos que muchos de los adolescentes o de los niños de primaria y secundaria tienen el famoso cutting, ¿sí? Como una Ajá, forma de ok. expresar el dolor, pero tendremos que verificar si el cutting lo están haciendo por una situación de una sensación de sentirse liberados del dolor o para decirle a los padres, aquí estoy presente, voltea a verme por favor, o realmente lo están haciendo por querer dejar este mundo. Tenemos que verificar primero esta situación. ¿Qué es lo que nosotros hemos trabajado como protocolo ante estas cuestiones? Lo primero es que trabajamos con los directores, el personal docente, el personal de intendencia y el administrativo. Decirles a qué se refieren las conductas suicidas, qué es lo que pueden hacer, cómo pueden detectarlo en cuanto a los cambios de conducta que puede estar teniendo el niño o el adolescente, porque es de inmediato que las actitudes se cambian, ¿sí? Cambian. Entonces, los maestros sí lo detectan muy a tiempo. E incluso hay alumnos que van y les dicen al prefecto o al maestro o al director o a alguien que le tengan mucha confianza de la escuela, a mí me dijo mi amigo que quiere hacer algo Ajá. o que se quiere Ah, hacer daño. Entonces, una situación muy importante, si nosotros como docentes escuchamos esto de un tercero, hay que preguntar quién, cuándo, cómo te lo dijo. Y hacerle referencia que quizás se va a enojar su amigo con él o con ella, pero que es preferible que se enoje a lo mejor una semana, 15 días, un mes, a ya no verlo posteriormente. Y hay que informar de manera inmediata al familiar o al padre o tutor legal que esté en este momento, informarle, dejar una evidencia por escrito, decirle a dónde tiene que llevar a su hijo para una atención, que obviamente también la atención será para los padres de familia, para checar qué es lo que está sucediendo ante estas situaciones, y en el dado momento que no, que esperemos no se presente, pero que el niño o el adolescente atente contra su vida, hacer referencia que ustedes como parte de fiscalía o como parte de la docencia hicieron su trabajo. Le dijeron al familiar o al tutor legal qué es lo que tiene que hacer y hacia dónde se tiene que dirigir para que reciba la atención. No sé si quedó contestada tu pregunta. sí, muchísimas gracias. Al contrario, Luis, gracias a ti. Gracias. Hay en el chat también por acá la participación de Betty Hernández. No sé si quiere abrir micrófono. Bueno, doy lectura. Dice, buenas tardes. Tratándose de contención de emergencia en el contexto del COVID, ¿cuánto tiempo promedio sugiere de atención o intervención? Mira, ante esta situación, si la persona llega contigo o te habla por teléfono, es el momento, es el tiempo que la persona requiera, ¿sí? Porque no le voy a poner, digamos, tienes 10 minutos para decirme qué es lo que te está sucediendo y ya vamos a darle contención y vamos a resolver lo que te está quejando en este momento. Es el tiempo que la otra persona requiera. Ok. Aparece también por acá una participación de Samia. Dice, bueno, ella pregunta por protocolos o técnicas de intervención psicológica que pudieran recomendar, ya sea individual, familiar o grupal. Muy bien. Lo primero que hacemos nosotros cuando aplicamos los primeros auxilios psicológicos, que es el primer paso de lo que es la intervención en crisis, y cuando tenemos a la persona frente a nosotros con estas situaciones tan apremiantes, son las técnicas de respiración. Si está muy alterada la persona, ni te va a tomar en cuenta de que le digas, oye, hay que respirar,
de manera tranquila, pausada. Tú tienes que ejecutar la respiración para atraer al otro de manera inconsciente. ¿A qué me refiero? ¿Cuántas veces ustedes llegan de manera tan tranquila a cualquier lugar, ven a su compañero, a su amiga, a su esposo, a su hijo, a su hija o a quien esté con ustedes de manera muy acelerada y ustedes entran en ese acelere? A eso me refiero, que ustedes tienen que estar muy atentos de su respiración, de sus cuestiones emocionales para poder apoyar a este tercero. A Rubí le comentaba que le voy a compartir un documento que me hicieron llegar, que está por la Secretaría de Salud en conjunto con personal de la UNAM, donde trae algunas técnicas que ustedes pueden utilizar. Entonces, lo comparto con Rubí para que ella se los pueda compartir, y ya vi en este documento vienen varias actividades que ustedes pueden hacer o recursos que pueden utilizar. Muy bien, por aquí dice, ¿cómo se puede trabajar con una niña con discapacidad intelectual y con ideas suicidas? Es muy importante lo que tú estás preguntando. Aquí tenemos que entender que la discapacidad no significa que no sientan. Tenemos que trabajar con las emociones y no solamente con la persona, sino también trabajar con quienes están detrás. ¿A qué me refiero quienes están detrás? ¿Quién la cuida? El padre, el tutor, la abuela, el abuelo, a lo mejor es una tercera persona quien la está cuidando. Entonces también tenemos que trabajar con esta tercera persona para que nos pueda auxiliar en decirle, bueno, no tiene que mostrarse tan irritable, tiene que tener más paciencia, más tolerancia. Tenemos que trabajar esta parte con la persona que lo está cuidando, y tenemos que tomar muy en cuenta que las personas con esta situación tan especial no tienen un retraso emocional, ¿sí? O las emociones. Al contrario, de sus emociones las dicen como van, ¿sí? No tienen tantos filtros como la mayoría de la gente. Entonces, para ellos lo dicen tal cual, no se preocupan qué van a pensar por ellos. Entonces hay que reforzar esta parte de, ok, ¿para qué quieres morirte? ¿Cuál es el sentido de no querer seguir con vida en este momento? Entonces, son situaciones que hay que ir llevando de la mano. Sí, pueden dibujar, si tienen, por ejemplo, si hay alguna dificultad en el habla, si la tercera persona que la cuida puede hacer una interpretación de lo que trata de decir esta persona, también jálenlo con ustedes. Son situaciones que hay que trabajar, y una parte muy importante, preguntar desde cuándo tiene la idea de muerte. Si ya tiene 15 días, si ya tiene más de una semana, si esto ya tiene con un mes con ellos, si ya tiene más tiempo, lo primero que hay que hacer referencia es con el psiquiatra para que valore si hay alguna depresión, alguna ansiedad o algún otro tipo de enfermedad mental que puede estar en comorbilidad con la idea o de suicidio o el intento. Entonces, eso es primordial para descartar que pueda tener cualquier situación de índole de enfermedad mental. Sí, muy bien. Aquí está, para darle un poquito de profundidad al tema de los menores de edad, muy menores. Paola pregunta si hay estadística o datos documentados de niños de edad preescolar con ideación suicida. Intento. Sí hay, incluso de suicidios consumados, solamente que por las cuestiones del INEGI no se suben como tal, solamente les dicen menores de 15 años o hacen referencia a menores de 10 años. Pero, por ejemplo, aquí en Jalisco sí hemos tenido niños de 6, de 7 años y de 5 años con intentos francos, y los niños que se han documentado que han atentado contra su vida y que desafortunadamente lo han conseguido, tienen entre 7 y 8 años. Entonces sí es muy importante tener el entendido de que cualquier persona a cualquier edad puede pensar en la muerte o atentarlo. Por eso es tan importante estar al pendiente de las conductas, si hay algún cambio de conducta, si no duerme bien, si tiene pesadillas, o sea, todas estas situaciones nos van dando indicios
de que algo está sucediendo con el niño o con la niña y hay que atenderlo de manera inmediata. Si es nuestro hijo o es un tercero, hay que informarle al padre tutor de manera inmediata y no de pasarlo de lado, ay, es por la adolescencia, ay, es que es porque está ahorita con las cuestiones de crisis, al rato se le va a pasar, o es un berrinche. Hay que tomar en cuenta esa situación y no dejarlo o soslayarlo y decir, aquí no pasa nada. O sea, la recomendación finalmente tendría que ir sobre la atención. Al Así final es, de cuentas sigue así es. siendo una llamada de atención, es un indicador de sufrimiento, así es. por lo menos. ¿Sí? Que es un poquito lo que continúa preguntando Paola. Paola dice, bueno, ¿cuándo discernir si se trata de una amenaza verdadera contra un berrinche o manipulación? Miren, esto es uno de los grandes mitos que es que me está manipulando, es que no lo va a hacer. Recordando que los niños están generando su control de impulsos. Ustedes chequen las notas periodísticas y van a ver que dicen los encabezados. Niño se suicida porque la mamá le retiró el celular. Niño se suicida porque sacó 6 de calificación. Entonces ahí estamos viendo que no hay un control de impulsos. Pero tras esta situación de que nos están dando los medios de comunicación, hay varias cosas de trasfondo. Hay abandono emocional por parte de los cuidadores o tutor legal o los padres que están directamente con ellos. Quizás están viviendo acoso escolar en el lugar donde van a estudiar. Quizás están viviendo alguna situación de abuso, ya sea físico, sexual, económico, patrimonial, como ustedes le quieran llamar. Esto les afecta directamente y entonces pueden pensar en esta situación. Si el niño lo refiere a través del juego, lo refiere a través de los dibujos, lo refiere a través de lo que escriben, no es un chantaje, no lo dejen como una cuestión de me está chantajeando. Lo mejor es prestar atención e ir inmediatamente a que le brinden una atención. Lo primordial es brindarle una atención primero psicológica para saber qué es lo que está pasando, atender también a los padres para sondear cómo está la relación padres-hijos, madre-hijo, bueno, porque ahorita ya tenemos que son mamás que viven solamente con los hijos por la circunstancia que ustedes quieran, o papás que viven solamente con los hijos, o abuelas que están criando a los hijos porque mamá y papá tienen que trabajar durante casi todo el tiempo. Entonces hay que sondear esta situación y no dejarlo como me está chantajeando, porque en muchas de las ocasiones en el chantaje pueden intentarlo y realmente quedar ahí. Sí, al final del día el fenómeno de la conducta suicida se vuelve algo muy complejo y por eso yo hacía la referencia hace ratito, maestra, sobre las llamadas de atención. El escenario donde yo me desenvuelvo es educación media, preparatoria. Hemos encontrado, o sea, es una práctica que suele presentarse en cada generación, por lo menos uno, cosa que ya de por sí nos presenta indicadores. Alumnos que hablan de un discurso desde la desesperanza, o sea, ya no tener ganas de despertar, tener ganas de pare todo, y cuando preguntamos qué significa todo, resulta que es francamente todo. Hemos encontrado en algunos casos, trabajando muy de cerca con psicólogos del área neuro, que hay algunos alumnos que tienen, perdón, desórdenes a nivel hormonal. O sea, de verdad es una cosa impresionante cómo de repente cuando el ojo de una mirada adicional, no solo el cuadro del área de la psicología, sino también desde el enfoque orgánico, pueden explorar para descartar hasta un desorden a nivel químico. Y bueno, no es una manipulación que pudiera haberse quedado en una primera lectura y desestimar pues el riesgo. Sí, por eso se tiene que descartar cualquier situación, ya sea física, ya sea social, ya sea emocional, ya sea de relación con los otros, de autoestima, de algún tipo de enfermedad. Hay que corroborar todo y descartar lo que se tenga que descartar. Por aquí preguntaba también la doctora Betty que si podría usted ahondar en eso de la no confrontación. Ella pregunta, ¿es viable decirle que si ha tomado la decisión de quitarse la vida, ni ella como terapeuta ni nadie podría impedirlo, pero que podrían ambos buscar una estrategia? Pregunta Betty que si esa podría ser una estrategia viable. Sí, sí es viable, porque no le estás mencionando, pues, muérete, ¿no?
O sea, no te estoy dejando solo, le estoy generando un tipo de ayuda y como les comentaba, es generar con esto que refieres ese compromiso de vida. Entonces es generarle como que vaya pensando de manera diferente. Hay personas que están tan desahuciadas emocionalmente que aunque les digamos esto o aunque les mencionemos que hay probabilidades de que cambie su modo de vida, dice, no, esto no va a cambiar, siempre voy a seguir así. Y aunque tenga muchos recursos institucionales, si no se atiende primero la depresión como tal, si no se atiende si está teniendo una ansiedad o si no se atienden los estados de pánico, entonces cada que ellos entren en una situación de esta índole les van a estar llamando o van a querer estar acudiendo o van a querer estar tocando la puerta de su consultorio. Por eso es tan importante descartar que tengan alguna enfermedad que esté en comorbilidad con esto o alguna enfermedad mental. Y lo primero que hay que hacer es mandarlos con el psiquiatra para descartar cualquiera de estas situaciones. Sí, así es. Muy bien, pues muy interesante. Acá tuvimos en el escenario donde yo trabajo hace un año, se va a cumplir una escena muy, muy lamentable. Nos tocó probar el efecto de un suicidio consumado y pone a prueba, me parece, todos los recursos profesionales que cualquiera de las personas que trabajamos en el área de desarrollo pudiéramos tener. Mi pregunta va encaminada a lo siguiente. Sucedió sin previo aviso. Obviamente sí hubo avisos, el asunto es que no estábamos sensibles a lo pequeño de esos avisos, ¿sí? Porque de manera posterior ya el relato del recuerdo en lo colectivo, todos en algún momento hacían referencia a pequeños sucesos que estuvieron presentes, indicadores chiquitos desde una expresión, una imagen que al final daba sentido a lo que había sucedido, ¿sí? Mi pregunta es, ¿cómo trabajar con las comunidades para sensibilizar la mirada ante estas llamadas de atención? Una cuestión muy importante, Rubí, que bueno que lo preguntas en cuestión de prevención y promoción. Tenemos que hablar del suicidio con las personas adultas quienes están a cargo de los adolescentes y de los niños, decirles qué es lo que tienen que observar, qué es lo que tienen que escuchar, en qué tienen que estar atentos, pero también en ellos mismos, porque quizás ni yo sé cómo denominar una emoción que estoy sintiendo en este momento, por eso es tan importante conocer las emociones y saber nombrarlas por su nombre. Estoy enojado o estoy irritable o estoy emocionado, estoy feliz, ¿sí? Que son situaciones como parecidas pero diferentes. Cuando estamos checando todo esto que tú comentas, Rubí, tenemos que tener muy presente que la cuestión es hablar. Tenemos que hablar del tema, porque si lo dejamos de hablar sigue siendo un tabú y siguen siendo mitos. Entonces hay que erradicar los mitos, hay que hablar de qué se trata el suicidio, que está presente, que puede estar en cualquier persona, que no hay que tener miedo de hablar de esta situación. Tenemos que hablar de suicidio como hablamos de las personas que son diabéticas, de la depresión. Entonces tenemos que derribar esta situación, porque si nosotros mismos se nos dificulta decir intento de suicidio, ideación suicida, y nos cuesta trabajo, entonces mucho menos vamos a poder hablarlo con terceras personas, mucho menos vamos a poderles decir qué signos y síntomas pueden ver y a dónde tienen que acudir. Entonces, en la primera instancia es ver cómo yo percibo esta situación. Incluso una sugerencia que les doy es anoten para ustedes qué es el suicidio. ¿Qué significa una persona que piensa en la idea de suicidio? ¿Qué significa para ustedes una persona que ya tiene un intento de suicidio como tal? Chequen sus respuestas y ya sobre esas respuestas van trabajando, porque primero es trabajar con nosotros mismos para después proyectar allá afuera cómo vamos a brindar el apoyo. Tenemos que derrumbar ese estigma tan fuerte que hay en las personas de intento o ideas de muerte, de mejor no le digo porque me van a señalar, me van a criticar.
Entonces, primero hay que derrumbar todos esos mitos y no hay otra forma de tumbarlos y erradicarlos que hablar. Tenemos que hablar del suicidio como hablamos de cualquier otro tipo de enfermedad. Claro. Está presente. Claro. Que yo tengo presente, maestra, hace unos años, seguramente usted lo tiene presente también, salió el debate o toda una polémica con la serie de Netflix de 13 razones por qué. Al final del día podemos recuperar la historia. La historia fue parte de un libro y el libro pues no trae los elementos gráficos visuales que incluyó la serie, que fue lo que le valió la crítica de organizaciones internacionales. O sea, es un nivel de descripción de la escena fue lo que terminó por ocultar la intención positiva que originalmente traía, que era esto. Vamos a hablar del suicidio. Para mí era poderosísimo el efecto porque, por ejemplo, estamos hablando de chavos entre 15 y 18 años que veían la serie. Yo no ubicaba la serie, me mandan a ver la serie, la empiezo a ver. Todos los días caía a mi oficina por lo menos un adolescente que me iban a reportar lo que habían visto atípico en algún compañero. Para mí eso fue como algo muy, muy poderoso. Pasa la serie y parece que otra vez el tema se vuelve al cajón de lo no tocado. Así es. O sea, no lo vamos a hablar porque no sabemos cómo reaccionar la gente. Pues creo que el reto está en hablar, pero que no nos pase como le pasó a esta serie. Es decir, exactamente, no por momentos. Sin caer en el morbo, caer en lo gráfico, que también me parece que hay recomendaciones para medios de comunicación, ¿cierto? Para pasar las notas. Sí, ciertamente. Desde la Organización Mundial de la Salud, ustedes pueden ingresar a la página de la Organización Mundial de la Salud, buscan los temas de específicamente suicidio, y ahí van a encontrar una serie de documentos ya por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Panamericana de la Salud, que les hace referencia a qué sí pueden hacer, qué tienen que evitar, qué recomendaciones hay, e incluso para el personal docente, para el personal que funge como policías, bomberos, para los medios de comunicación, recomendaciones de cómo abordar precisamente el tema del suicidio. Entonces, no dejen de sumergirse en esta página de la OMS y buscar todos los documentos. Incluso hay un documento muy bueno que lo hicieron en el 2014, donde les habla a muchas cosas de lo que es el suicidio a nivel mundial, qué es lo que se está haciendo, cómo vamos a ir aterrizando. Entonces, para hablar precisamente de esto, no queda de otra más que estarnos documentando, tenemos que leer constantemente, tenemos que integrarnos en capacitaciones y empezar a derrumbar, como les comentaba hace un momento, mis propios mitos en esta situación, para poder trabajar con el otro. Sí, a mí me gustaría recuperar de aquí del chat, maestra. Luis Graciliano hace la aportación sobre la enorme área de oportunidad que tenemos en términos de capacitación a los primeros respondientes. Totalmente de acuerdo, porque los primeros respondientes generalmente son los policías municipales y entonces tenemos que trabajar con ellos en la sensibilización del cómo tienen que llegar con la persona, cómo tienen que hacer la negociación, que tengan un directorio de a dónde dirigirlos o mínimamente un número telefónico al cual puedan acceder. Les dejo a la persona vía telefónica en este momento. Hay una serie de circunstancias, por ejemplo, hablando de los primeros respondientes, que son los policías o los paramédicos, en el que la sensibilidad, pues, fuera del lugar. E incluso me ha tocado de verlos y de escucharlos de viva voz, que dicen, no, con esto no te vas a morir. Mejor date un balazo en tal parte y verás que con eso ya lo vas a solucionar. O médicos o enfermeras que le dicen, con una pastilla crees que lo ibas a hacer, recordando que es la intención de la persona, no la cantidad, es la intención que tiene la persona. Y les dicen, si realmente te quieres morir, tómate tal, y en tantas cantidades. Si nosotros nos damos cuenta que lo hacen las personas, necesitamos decirle de manera inmediata que está haciendo una acción donde está influyendo para que la persona tome esta determinación. Y en cada uno de los espacios donde ustedes están viviendo, chéquense por favor las cuestiones legales, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí con nosotros en Jalisco hay un apartado donde hay un artículo que refiere que si tú instigas a la persona de manera indirecta a que cometa el suicidio, entonces tienes una
una repercusión, y esa repercusión va en quedar detenido. Y dependiendo de si realmente lo ejecutó la persona o no lo ejecutó, son las repercusiones que van desde 1 año a 3, 4, 5, 10 años, dependiendo de lo que está sucediendo con la persona. Y obviamente dependiendo también del grado de relación que tenga ese primer respondiente, Así ¿no? es, Estoy así pensando si es parte de una unidad que tendría que dar la contención para preservar la vida, bueno, la implicación se volvería mayor, en un grado así mayor. es. ¿Sí? Así De hecho, es. ahorita retomando también la pregunta de Luis, que al final de esa aportación pregunta si hay protocolos de actuación para primeros respondientes. ¿Usted sabe si el Protocolo Nacional de Actuación integra espacios específicos para la atención a la conducta suicida? ¿El que te comentaba? Pues el protocolo que existe, el de primeros respondientes. No necesariamente, porque hay que trabajar, no lo maneja, pero lo que yo puedo hacer es compartirte. Nosotros desde acá en el 2000, lo estuvimos trabajando desde el 2003 y lo estuvimos puliendo y puliendo y puliendo hasta que ya salió. Imagínense el tiempo que nos llevamos. Empezamos a aplicar muchas cosas, pero ya para tenerlo en un documento oficial, se terminó en el 2000, si mal no recuerdo, como 2007, 2008. La primera impresión se hizo en el 2009 y se llama Manual Operativo para el Abordaje de Urgencia y Rescate de Casos Inminentes de Suicidio. Larguísimo el título, sí, pero muy necesario, y allí hacen referencia quién es el primer respondiente, quiénes son las áreas de apoyo, qué es lo que tiene que hacer cada quien. ¿Sí? Igual se los puedo compartir para que le puedan dar una ojeada y ver si esto les es de utilidad en sus áreas y ustedes puedan como socializarlo o de ahí partir para hacer los propios. Claro. No, pues muchísimas gracias, muy interesante. Hay una participación de Adriana Llanes. Adriana, eso, ya. Gracias, buenas tardes. Pues muchísimas gracias por toda la información que nos ha estado dando la ponente, le agradezco. Pero a mí sí me gustaría también preguntarle, ¿usted considera importante que se haga esta red de apoyo y sobre todo con el profesional como es el psiquiatra? En el sentido sobre todo de que, bueno, si las personas lo han hecho 1 o 2 intentos, pero continuamente lo tienen presente, ¿usted sí considera que es importante que se contacte con los psiquiatras y se extienda esta red de apoyo? ¿Cuál sería su sugerencia? Y sobre todo por los aspectos legales, pues, que también como profesionistas, pues, estamos expensos, ¿no? A no hacer una buena intervención y que finalmente se consuma en un suicidio. Me gustaría escucharla. Muy bien, Elizabeth, muy buena tu pregunta. La cuestión es que ante una ideación suicida como tal, si está muy presente, está como muy activa o si ya tuvo un intento, directos, ahora sí que, como decimos por acá, sin escalas, tiene que tener una valoración con el psiquiatra. No porque tenga una enfermedad mental como tal ya, pero estamos hablando de que puede tener un proceso de ansiedad, puede tener un proceso de estrés muy agudo, puede tener una depresión leve o una depresión moderada o grave. Entonces, sí es necesario que en un primer momento, quizás, la persona tenga que tomar algún medicamento que restablezca de alguna forma la cuestión bioquímica y después ya entrarán a trabajar ustedes. Una vez que el medicamento empiece a hacer efecto, pero si lo vamos a referir con el psiquiatra, tenemos que mencionarle a un tercero, ya sea un familiar o un amigo cercano, que estén vigilando la toma de medicación. Generalmente los psiquiatras saben que cuando estamos ante una persona con ideación o intento de suicidio o que ya lo tuvo, los medicamentos que les otorgan son medicamentos muy poco letales y no les dan como toda la cantidad que requieren para todo el proceso. Se los van dosificando precisamente para evitar que en algún momento de crisis puedan acceder a todo el medicamento y entonces decir, bueno, pues lo mandé con el psiquiatra para que en conjunto conmigo estuviéramos trabajando esta parte y resulta que se toman los medicamentos y sí, así se han presentado situaciones así, entonces tenemos que estar sondeando constantemente qué pasa con las personas. Y otra de las situaciones que se me pasaba, y qué bueno que lo preguntaste, Elizabeth, una parte
sumamente importante que no se les debe de olvidar. Si ustedes tienen están atendiendo a una persona con riesgo suicida, lo tienen que atender mínimo 2 veces por semana o una vez cada 8 días. No pueden citarlo a la quincena o no pueden citarlo al mes porque no sabemos qué es lo que está sucediendo emocionalmente, cognitivamente y de conducta de la persona. Entonces, dependiendo de cómo ustedes vean la crisis que se está presentando, lo citan a los 2 días, o lo citan a los 3 días, o lo citan a la próxima semana. Y tienen que, para que sea un buen seguimiento, tienen que darle un seguimiento mínimo de 2 años. Van a decir, ¿todo eso tenemos que hacer? Sí, porque si no se atiende en los primeros 6 meses la persona que ya tuvo un intento franco, puede, ojo con lo que estoy mencionando, puede que lo vuelva a tentar si no recibe la atención adecuada, ¿sí? Entonces, de ahí la situación de tenerlos pues constantemente en la atención. Como dato, me permito compartirlos, o sea, en el escenario donde yo me muevo laboralmente, por protocolo institucional, en cuanto hay un caso de ideación suicida, inmediatamente toca el trabajo con el psiquiatra o la psiquiatra, pero el psicólogo no sale de la escena, sino que se van alternando. Obviamente, al integrar los ansiolíticos, lo que va a desencadenarse es un efecto secundario. En el contexto educativo tengo alumnos que de 7 a 10 de la mañana están dormidos. Entonces lo que toca es el psicólogo o la psicóloga ingresa para desarrollar estrategias que le ayudan a vencer esta primera respuesta de los medicamentos que puede durar hasta 3 semanas. Cuando se adapta el cuerpo a ese medicamento, el doctor lo que hace es cambiar la dosis o a veces el medicamento. Pero el único que no puede salir de la escena es el psicólogo, porque es técnicamente el que le entrena. El psiquiatra, si suelen ser muy hábiles, tienen también entrenamiento psicoterapéutico. Si no, lo único que van a hacer es cuidar como la esfera desde la visión médica, que no siempre ayuda. Por eso la recomendación suele ser el trabajo integral. Sí, tiene que ser ese binomio. No puede nada más el psiquiatra tratarlo o solamente el psicólogo. Tienen que ser ambos. Perdón, otra pregunta que quería hacer referencia, doctora. Yo sé que el paciente con estas condiciones es un paciente especial o con un tratamiento pues muy específico. Pero ¿qué pasa? Digo, yo en la Ciudad de México solamente me tocaron 2 personas, 2 jovencitas que lo intentaron y en aquel entonces empezaba esto también de la red de apoyo en el sentido de que por ser menores de edad no estaban de acuerdo en ser hospitalizadas. ¿Continúa esto en el sentido legal? O sea, de que, por ejemplo, los papás puedan tomar la decisión de una hospitalización para mejor resguardo de los chicos, o Comisión de Derechos Humanos ya no lo permite. Digo, le estoy hablando del 1999 más o menos, que fue que se dieron estos 2 casos en la Ciudad de México y que pidieron la valoración emocional de las chicas, pero no de intervención y tratamiento, pero sí de la valoración psicodiagnóstica. ¿Se sigue utilizando esto actualmente? ¿No se les permite hacer una hospitalización a los adolescentes por parte de los padres? Mira, hay una situación importante. Tenemos que rescatar esta información de cada estado, ¿sí? Porque cada estado se maneja diferente. Les voy a compartir lo que hacemos aquí en Jalisco. Aquí en Jalisco hay un hospital que se llama Hospital San Juan de Dios y es la única unidad de internamiento de manera pública, podemos decirlo, porque este hospital es privado, pero tiene un área subrogada para personas que tienen IMSS o ISSSTE y los pueden atender ahí o en el sentido de hospitalización, ¿sí? Aquí en Jalisco, si un niño o un adolescente tiene una ideación suicida activa o ya tuvo un intento y se rescató con vida, sí se puede internar. Se le da la referencia a los padres, se le dice qué es lo que se tiene que hacer y esto está avalado. Entonces, el niño o el adolescente requiere de esta unidad de internamiento. La cuestión aquí con nosotros es que siempre va a estar acompañado de un adulto.
estos niños o estos adolescentes no ingresan al área de hospitalización si no hay un adulto que se haga responsable del niño o de la niña o del adolescente. La cuestión aquí es que si el padre de familia dice, yo no voy a permitir que mi hijo esté en un hospital psiquiátrico, la institución o el médico o el psiquiatra o el psicólogo que esté haciendo esta referencia, ustedes tienen que mencionarle al padre de familia que les tiene que firmar una carta donde les diga que no están dispuestos a seguir el tratamiento. ¿Por qué? Porque imagínense, mañana o la semana que viene atenta contra su vida y Fiscalía empieza a hurgar y sabe que de alguna forma alguno de ustedes le dio una atención, ustedes van a decir, bueno, aquí está mi comprobante de que yo le di las indicaciones al padre de familia, de que tenía que llevarlo a tal lado, de que aparte de venir conmigo tenía que ir a una consulta psiquiátrica o en su defecto, si en el estado donde ustedes están viviendo tienen hospitalización para niños y adolescentes, le dije que era necesario que fueran y lo valoraran para ver la oportunidad de que quedara ingresado en este hospital y que les firmen de enterado y de que ellos no quieren seguir las recomendaciones que ustedes les están dando. ¿Por qué? Porque ante una muerte violenta, generalmente siempre piden o el resumen médico, quién lo estuvo atendiendo, todo lo que ustedes esto ya saben, ¿no? Entonces, si ustedes tienen estos documentos, ustedes ya tienen una parte del cómo protegerse ante esta situación. Eso es primordial. Estemos trabajando en lo privado, estemos trabajando en el área pública, tenemos que solicitarle a nuestros jefes que se tenga esta carta de consentimiento o esta carta de consentimiento informado para que el tutor o el padre legal de estos adolescentes o de estos niños puedan firmarnos de que le estamos diciendo qué es lo que debe de hacer. Y eso se le da una copia al padre de familia y ustedes se quedan con otra copia como resguardo. Entonces hay que verificar en cada estado en el que ustedes viven qué compete ante esta situación. No sé si quedó respondida tu pregunta, Elizabeth. Sí, muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Bueno. Muy bien. Muy bien, pues muy interesante, maestra. Yo creo que desconozco de qué otros lugares nos estamos conectando, pero particularmente en Colima tenemos un área de oportunidad enorme porque no tenemos una ley de salud mental. Eso hace que la visión que existe de las personas que están en algún tipo de circunstancia, como en este caso estamos hablando de gente con conducta suicida, pues esté desde y únicamente desde la visión médica. Y entonces la pregunta de Adriana, pues sí toma relevancia para la gente de acá de Colima, que tendríamos que preguntarnos sobre qué tenemos que trabajar también en otro sentido, el tema de que, como decía Luis hace ratito, pues no hay protocolos de actuación para los primeros respondientes, pero al final del día, pues también nosotros, la comunidad, el gremio de los psicólogos, tendríamos que estar trabajando para promover esto. Así es, en conjunto con algún responsable del C5, que el C5 significa 911 de cada estado. Ellos ya tienen unos protocolos, pero entonces, ¿cómo van a integrar ese protocolo que ya tienen a este otro? Por eso es tan importante, Ruby, que cuando yo te pase este manual que les comenté, se los puedas hacer llegar a todos los compañeros que nos están acompañando el día de hoy para que le den una lectura y puedan decirle a su jefe, ¿sabe qué? Esto llegó a mis manos, ¿qué de aquí podemos implementar? En el área donde yo estoy laborando, ¿no? En conjunto con estas otras áreas que sería protección civil, bomberos, policía municipal, lo que es ministerio público, lo que es el 911, si hay algunas líneas de atención psicológica o de intervención en crisis, todo esto tiene que estar en conjunto. Híjole, pues muy, muy interesante y por supuesto muy agradecida con todo lo que usted nos entrega cada vez que nos contacta o nos visita. Dejo por aquí en el chat para todos mi correo en caso de que alguien quiera solicitarme los materiales que la maestra Yolanda nos va a facilitar. Y bueno, a reserva de que alguien quiera hacer un último comentario, yo quisiera compartirles. ¿Alguien quiere un último comentario?
Ah, yo sí, Rubí, perdón. Va, Y el va. último comentario es el mío, ¿verdad? Vamos. Si usted si en su estado o en el área donde ustedes están viviendo desconocen que por el momento haya algún número telefónico al cual la persona pueda llamar y puedan darle una contención mínimamente vía telefónica en este momento, les dejo el 1-800 que nosotros tenemos de la línea de intervención en crisis para que lo puedan anotar. Pueden hacer referencia a cualquier persona. Es el 800-227-47-47. Estamos operando las 24 horas del día, los 365 días del año. Y esta línea está contestada por psicólogos entrenados en todo esto. Pues muchísimas gracias. Le comparto aquí un comercial rapidito. Me da muchísimo orgullo a mí compartirles que como parte de las acciones de atención psicosocial que tiene el Colegio de Psicólogos, recientemente y como respuesta a esta crisis sanitaria se formalizó la división de abordaje psicosocial ante crisis de esta naturaleza. Entonces, este grupo desde hace unas 4 o 5 semanas han estado en constante capacitación, han logrado elaborar un protocolo interno de actuación vinculándose con otras instancias para poder dar respuesta, porque lo cierto es que acá en Colima, al carecer una estrategia unitaria de atención de salud mental, sí hay ofertas de atención, pero son esfuerzos desde diferentes instancias. Es decir, podríamos hablar del DIF, de CEPAVI, de centros como algunas organizaciones AC, por ejemplo, los organismos como Salme, o Salme no, COSAME, que es una asociación aquí. Sí existe el apoyo, el asunto es que no es una estrategia que esté articulada, esa es la palabra, integrada. Entonces, pues a mí me parece como muy positivo que de parte del colegio se cree esta herramienta vinculándose a organismos de mayor alcance que pudieran responder. Queda por ahí ya en las páginas también esa información. Y yo me comprometo a hacerles llegar los materiales que la maestra Yolanda me dé. Nada más ayúdenme, por favor, con esto. Anoten mi correo para que yo les pueda contestar, porque si no, sí, se me van las cabras al monte. Mi correo es ruby.graciano, con C, @tec.mx. Y bueno, les quiero compartir a la maestra Yolanda y también a los que nos acompañan, que como parte del pequeño reconocimiento que nosotros hacemos a toda la aportación de los ponentes, tenemos un formato de constancia, pero tenemos como una nostalgia por el papel, la tinta y el sello. Así que tenemos el compromiso con los 8 ponentes que nos han acompañado hasta ahorita de generar las constancias, buscar las firmas de las instancias que dan validez a esto, así como el sello, y hacerles llegar la constancia. Tal cual dice la Federación de Egresados de Psicología, otorga reconocimiento a Yolanda García Ávila por la charla Contención Emocional de Personas con Riesgo Suicida a 25 de abril 2020. Estaría firmado por la maestra Tere Inglés, que nos acompaña en esta charla como secretaria general del organismo, y su servidora en la presidencia. Muchísimas gracias, maestra, de verdad, por este acompañamiento y siempre la disposición para entregar lo que usted hace y lo que ha recabado en estos años de trabajo. ¿Sí? Al contrario, gracias por el espacio y recordemos que las experiencias y el conocimiento no se debe de quedar con nosotros, hay que compartirlo. Siempre es compartir. Exactamente, pues muchísimas gracias. A quienes nos acompañaron, a muchos de ustedes les seguirán llegando las invitaciones para que si así lo desean pueden ingresar para los próximos charlas de esta naturaleza que tendremos. ¿Dónde subimos nosotros la carpeta actualizada? Bueno, pues la tenemos en redes sociales, aparece en la página de la asociación una carpeta que se está actualizando de manera constante. Esta es la publicidad del día de hoy, pero la siguiente charla pues es con el maestro Roberto Moreno Larios y con él vamos a trabajar la música como herramienta psicoemocional en tiempos de ansiedad. La página es Asociación de Egresados de Psicología y bueno, así aparece para que si ustedes quieren tener la información al día, ahí podrían consultarla. ¿Sí?
Pues muchísimas gracias para todos. Si me mandan el correo, yo en cuanto la maestra me comparta la información, les contesto con los materiales. ¿Sí? Muchas gracias a todos y que tengan una bonita tarde y que esto les pueda ser de utilidad y les auxilie en su ir y venir de lo cotidiano. Pues muchas gracias, maestra, y muchas gracias a todos por el espacio que nos compartieron. ¿Sí? Gracias. Gracias, Ok, adiós. gracias. Bye. Bye. No, chispa, no.